Desde que se realiza la convocatoria de cualquier tipo de elecciones, generales, autonómicas o municipales, los partidos y los líderes políticos se lanzan a una actividad febril. Pero al mismo tiempo, o incluso unos meses antes, una poderosa máquina matemática se ha puesto en marcha. Se trata de la estadística, y precisamente a través de una de las manifestaciones más populares de esta rama de las matemáticas, las encuestas o los sondeos de opinión. En estos momentos de tensión electoral, esta rama de las matemáticas recupera los orígenes que le han dado nombre. Efectivamente, el término estadística, desde el siglo XVIII, y según el profesor Achenbach, significa ciencia de las cosas pertenecientes al Estado. En la actualidad, la estadística es la rama de las matemáticas más conocida y popular, y se utiliza en la práctica totalidad de los campos de actividad del ser humano. Las encuestas con fines electorales tienen su origen en Estados Unidos. Gallup, un nombre desde entonces muy vinculado a esta actividad, consiguió hacer previsiones acertadas de los resultados que llevaron a Roosevelt a la Casa Blanca, y utilizando muestras de población muy pequeñas. Desde entonces, en todos los países, tanto organismos oficiales como empresas privadas se lanzan a la desenfrenada carrera de realizar encuestas para predecir los resultados electorales. Las semanas previas a las elecciones, los medios de comunicación nutren sus informativos a base de las previsiones que los sondeos les brindan sobre estos resultados. Pero vamos a acercarnos con ojos matemáticos a una de estas encuestas. Nos llevaremos a alguna sorpresa. Empezamos por el final, por algo que a menudo pasa desapercibido, la ficha técnica. Esta ficha corresponde a una encuesta realizada con motivo de las elecciones generales de 1996. Junto a términos que nos informan del conjunto de la población a la que va dirigida, el universo, y del ámbito, fecha y mecanismo para obtener la información, aparecen otros sobre los que merece la pena detenernos, ya que son los que pueden condicionar la aproximación de los resultados a la realidad. La ficha nos dice que la selección de los encuestados es polietápica, estratificada y aleatoria. Este último término es claro, la selección se ha realizado al azar. ¿Qué significan los otros dos? Estratificada significa que se ha dividido al conjunto de la población según categorías o estratos, siguiendo criterios que pretenden reflejar la composición social del conjunto de la misma. Suelen ser franjas de edad, tipo de localidad según el número de habitantes, sexo, etc. Un error en la selección y el peso de los estratos puede conducir a resultados muy alejados de la realidad. La selección es polietápica cuando se realiza en varias etapas sucesivas, es decir, cuando cada estrato está dividido en estratos de segundo orden, y estos, a su vez, en estratos de tercer orden. La información más técnica aparece bajo el epígrafe de muestra. En él se nos informa, primera sorpresa, que solo se han realizado 1000 entrevistas para analizar la intención de voto de 32 millones de electores. Por muy bien seleccionada que esté una muestra, siempre habrá alguna diferencia entre los resultados obtenidos de ella y los correspondientes al conjunto de la población. Esta diferencia, fijada en la ficha en un 3,01%, es un error determinado estadísticamente y es válido para todas las posibles muestras del mismo tamaño. La probabilidad de que los valores de la muestra se diferencien de los de toda la población en menos de este error es lo que se llama margen de confianza, en nuestro caso el 95,5%. Este tipo de encuestas ya habían demostrado la fiabilidad de sus resultados en procesos electorales de todo el mundo. Y sin embargo, la mayoría de las encuestas realizadas en las elecciones generales del 96 fallaron en sus previsiones de una manera clara. Esta encuesta atribuía al Partido Popular una intención de voto del 41,8%, al Partido Socialista un 31,5% y a Izquierda Unida un 11,9%. Los resultados reales fueron muy distintos. PP 40,07%, PSOE 38,86% y U 10,89%. Los 10 puntos de diferencia que auguraban casi todos los sondeos se vieron reducidos al final a 1,2.
Pero no todos los sondeos fallaron. Uno, realizado para un periódico catalán, se acercó bastante a los resultados finales. Pero la intervención de las matemáticas en el proceso electoral no termina al concluir el plazo de presentación de los sondeos. Más bien al contrario. Cuando adquieren un papel determinante es en el proceso de recuento de votos y de asignación de diputados. El sistema electoral español no se basa en la proporcionalidad directa. Nuestro Parlamento está compuesto de 350 diputados, que se reparten por provincias en proporción solo aproximada al número de habitantes, ya que las provincias más pequeñas cuentan siempre con un mínimo de 3 escaños. El primer hecho relevante es que un acta de diputado no cuesta el mismo número de votos en todas las provincias. Por ejemplo, en la Comunidad de Aragón, en Zaragoza, con un censo de 708.716 votantes, se eligen 7 diputados, mientras en Teruel, con 119.156 votantes, se eligen 3 diputados. Si el sistema fuese proporcional puro, para tener un acta de diputado en Zaragoza se necesitarían más de 100.000 votos, mientras que en Teruel solo serían necesarios unos 40.000. Pero además, el método que se sigue en nuestro país para la asignación de escaños está basado en la ley D'Hondt. Su funcionamiento es el siguiente. Veamos, por ejemplo, la distribución de escaños en Asturias. El censo electoral era de 958.399 votantes. Los escaños a asignar, 9. Los resultados obtenidos por los 3 partidos más votados fueron estos. Con estos datos construiremos la tabla de cocientes. Para asignar los escaños se dividen los votos obtenidos por todos los partidos entre los números 1, 2, 3, 4, 5 y se ordenan los cocientes obtenidos de mayor a menor. El primer escaño se le asigna al cociente mayor, que corresponde al resultado de dividir los votos del partido más votado entre 1. El segundo corresponde al mayor cociente de los restantes. Si el segundo partido ha obtenido más de la mitad de los votos del primero, el escaño será para él. Y así hasta que el último escaño quede asignado. El índice al lado de cada cociente indica el número de escaño. Podemos comprobar que el partido más votado, el PP, ha obtenido 4 escaños con 294.811 votos. Es decir, el precio de cada escaño es de 73.703 votos. El PSOE ha obtenido 4 escaños con 262.337 votos. Para cada escaño ha necesitado 65.584 votos. IU, para obtener su escaño, ha necesitado 111.774 votos. La primera conclusión es que este sistema prima a los partidos más votados. Los 2 primeros partidos han obtenido menos del triple de votos que el tercero y tienen el cuádruple de escaños. Si en lugar de 9 escaños hubiesen sido 15, la distribución sería esta. PP, 7 escaños, PSOE, 6 escaños, IU, 2 escaños. Es decir, cuanto mayor es el número de representantes, más se aproxima la asignación a la proporcionalidad directa. En cambio, cuanto menor es el número de escaños, más beneficiados salen los partidos mayoritarios. La ley D'Hondt tiene otras particularidades que son dignas de analizar desde el punto de vista matemático. Prima la concentración de voto de los partidos que se presentan en pocas circunscripciones. Coalición Canaria, que solo se presentó en las 2 provincias canarias, obtuvo 220.576 votos, el 0,9% del total, lo que le proporcionó 4 escaños, es decir, el 1,14% del Congreso. El tercer partido, Izquierda Unida, que se presentó en todas las provincias, obtuvo 2.638.928 votos, el 10,89%, y 21 escaños, lo que supone solo el 6% de la representación en el Congreso. Otra característica de este sistema es que el precio del escaño varía de forma notable de una provincia a otra. Por ejemplo, en Madrid, un escaño costó más de 95.000 votos. Por contra,
en la provincia de Soria, el precio del escaño era inferior a 20.000 votos. Como una mera curiosidad, si nuestro sistema electoral no estuviese basado en la ley D'Hondt, si fuese de circunscripción única y la asignación de escaños se hiciese mediante proporcionalidad directa al número de votos, la composición del Congreso hubiera sido bastante diferente a la que tenemos en la actualidad. Veamos cómo hubiese sido esta distribución de escaños. Decididamente, la realidad sociológica y política de un país es ajena a las matemáticas con que se le estudia. Sin embargo, las matemáticas contribuyen a ver esa realidad de una forma más clara. La próxima vez que vea una encuesta, no rechace sus resultados por principio. Eso sí, fíjese bien en la ficha técnica y analice sus conclusiones con espíritu crítico y ojos matemáticos. Y piense que si la encuesta está bien realizada, si la selección se ha hecho respetando el carácter aleatorio y si la muestra es ligeramente superior a 1000 personas, la esperanza de que los datos se desvíen menos de un 3% de la realidad supera el 95%. Al menos eso es lo que afirman las matemáticas.